Así como lo mencioné, nosotros somos los primeros en apostarle a una idea. No todos los emprendimientos caen o pues pueden o deberían ser venture backed. Y ahorita estamos haciendo las cosas un poquito más alineados de nuevo a invertir en negocios que sean negocios. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Soy Aralyn Villarello, coordinadora editorial de WordTap Capital, y en este episodio hablaremos sobre cómo los fondos de Venture Capital o capital emprendedor incentivan el ecosistema y todo lo que esto conlleva. Para hablar del tema está con nosotros Cecilia González Corral. Ella es Investment Associate de Proesa Ventures, uno de los fondos más importantes en LATAM enfocado en movilidad terrestre. Cecilia tiene más de 6 años de experiencia en el mundo del emprendimiento, tanto como First Hire en una CPG Early Stage, así como líder del equipo de inversión de Proesa Ventures. Y bueno, también es apasionada por la innovación tecnológica y la disrupción de mercados. Es egresada del Tecnológico de Monterrey y cuenta con varias certificaciones en innovación y liderazgo por distintas instituciones como Harvard Business School. Bienvenida, Cecilia, me da mucho gusto saludar. Hola, Evelyn, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues en este espacio, déjame contarte, hablamos un poquito sobre precisamente cómo el capital emprendedor y estos fondos están impulsando el ecosistema. Y bueno, pues para empezar, nos gustaría que nos cuentes cuáles son los principales beneficios de los fondos de Venture Capital y cómo están aportando precisamente a este ecosistema. Claro, pues bueno, en mi experiencia yo tengo un background tanto en startups y ahorita también como en fondo, entonces creo que los beneficios que atraen los fondos al ecosistema emprendedor son muchísimos. Sin embargo, creo que 2 o 3 son los principales. El número 1, y sin duda, es el financiamiento. Al Venture Capital se le hace mucho la analogía de que somos el equivalente a la reina Isabel de España cuando fundió a Cristóbal Colón para que fuera a descubrir América. Y eso es más o menos como a mí me gusta ver el tema del financiamiento. Los Venture Capital somos este fondeo, esta gasolina para echar a andar o hacer crecer soluciones, productos, servicios que van a disrumpir mercados, que van a cambiar la forma en la que los consumidores o las empresas operan en diferentes industrias. Entonces, el primer beneficio que los Venture Capital aportamos a este ecosistema es este fondeo. En un inicio, en el inicio de los emprendimientos, los emprendedores, vaya la redundancia, necesitan capital para poder arrancar estos negocios y no hay ninguna institución financiera que asume este riesgo. Entonces nosotros somos ese apostador, somos quienes decimos, va, metemos el dinero, apostamos en esta idea y le echamos a andar. Entonces creo que nosotros aportamos ese principal beneficio. El segundo también es el pertenecer a una comunidad, o construirte, crearte bajo este VC Impact como business. Las empresas que están respaldadas por Venture Capital tienen un modus operandi muy similar y todas aquellas, porque bueno, es también importante pues sí, entender que no todos los emprendimientos, el Venture Back o bueno, sí, el financiamiento de Venture Capital es el apropiado para ellos. Entonces, cuando tú como startup decides levantar capital con fondos como nosotros, entras dentro de este modus operandum que es levantar diferentes rondas, enseñar ciertas métricas, tener este tipo de planeación para el crecimiento de tu startup. Y eso es un beneficio aquí ante mis ojos es enorme porque entras dentro de esta comunidad enorme de emprendimiento. Los fondos te abren las puertas a todo tu network, tanto de otros inversionistas como de otros emprendedores. Y bueno, sí, perteneces a esta comunidad. Y yo creo que la tercera también sería el empoderamiento a estos emprendedores. Así como lo mencioné, nosotros somos los primeros en apostarle a una idea. En su mayoría es eso, simplemente una idea. No, tal vez no está ya la tecnología implementada, todavía no tiene millones de ingresos, entonces es este empoderamiento a los emprendedores y al equipo fundador de, ok, creo en tu visión, creo en tus capacidades, en tus habilidades y empoderamos al emprendedor para que arranque este negocio y rompa un mercado. Entonces,
Yo creo que esos son como los 3 beneficios que veo iniciales del Venture Capital. Perfecto, creo que nos acabas de dar a grandes rasgos precisamente cómo está esta colaboración desde el fondo hacia la startup o empresa emergente. Y algo que me gustó mucho que mencionas es precisamente que son esta gasolina para este emprendimiento que está empezando. Cuéntanos un poquito, bueno, también ya nos hablaste de que entran a toda esta red de contactos y de gestores o mentores, mejor dicho, que pueden darles este impulso. Cuéntanos precisamente pues esta parte, ¿por qué los fondos de Venture Capital precisamente son esta gasolina? Creo que aquí valdría la pena que nos cuentes que precisamente cada empresa tiene unas necesidades de capital muy particulares y cómo el fondo de Venture Capital o capital emprendedor puede intervenir en cada uno de ellos. Sí, y creo que ahorita que lo que mencionas es muy importante y como yo lo decía anteriormente, no todos los emprendimientos caen o pues pueden o deberían ser venture backed. Nosotros como fondo entramos o intervenimos a estas empresas cuando hay un plan o este modus operandi del que platicaba. Nosotros entramos a emprendimientos y bueno, y es importante mencionar, hay fondos con diferentes tesis. Hay fondos que entran en etapas muy tempranas, que se le conocen como semilla o presemilla. Hay fondos que entran en etapas un poco más, no tan avanzadas, pero tampoco no tan tempranas, que es nuestro caso, que le llamamos como late seed, o sea, semilla tardía, series A. Y luego ya van los fondos que son series B, series C, series D, hasta growth, que el growth ya es unicornios, IPOs, que es cuando se hacen públicas, M&As, pero bueno, hay como diferentes etapas dentro de las startups y hay fondos con diferentes tesis. Entonces, así como lo mencionas, así como hay startups con diferentes necesidades de financiamiento, hay fondos dedicados para este tipo de necesidad. Por ejemplo, en nuestro caso, somos un fondo enfocado en esta etapa que es late seed serie A y también tenemos una tesis. Hay muchos fondos que, por ejemplo, en nuestro caso somos un fondo de movilidad, por ende, todas las necesidades de las startups de movilidad que por ejemplo en su mayoría pueden ser para comprar hardware, que a veces pueden ser intensivas de capital, que pueden tener ciertos requerimientos técnicos. Nosotros como fondo, como somos un fondo especializado, sabemos atacar esas necesidades. Entonces, creo que algo importante para los emprendedores y a los inversionistas es como definan la tesis, vean cómo pueden, pues sí, satisfacer esas necesidades y así también los emprendedores pueden buscar a los diferentes fondos porque al final del día de que aportamos dinero, pero hay un término muy conocido que se conoce como smart money, o sea, dinero inteligente, que tú lo que quieres es no solamente que te escriban un cheque, sino que yo como inversionista en movilidad te pueda abrir las puertas a todos los manufactureros de vehículos o a todas las comercializadoras de vehículos o alguna ayuda en no sé, algún dealership, comercializadoras. Entonces, pues sí, depende mucho del inversionista y de las necesidades del startup, cómo puedes satisfacer esas necesidades. Claro, y lo dices muy bien, ¿no? Por eso se nos dice que son el smart money. Y creo que esta palabra que mencionas de saber muy bien la tesis de inversión está buenísimo, porque además esto va muy de la mano por las decisiones estratégicas de ambos lados, del lado del emprendedor o la empresa que está buscando el capital, pues precisamente acercarse a un partner o a un socio que vendría siendo este fondo especializado o que entienda de qué va su modelo de negocio. Y igual del otro lado, que el inversionista o el fondo de Venture Capital pues tenga presente que precisamente esa empresa empata con lo que ellos están buscando y están impulsando. Entonces aquí, Cecilia, me encantaría que nos platiques pues precisamente ¿de qué se tratan estas tesis de inversión que mencionas o los fondos especializados? Y bueno, sobre todo, esto va muy de la mano al sector o mercado de oportunidad que el fondo vea y el emprendedor tendría que acercarse. ¿Es una colaboración entre ambos estar buscándose uno al otro o cómo se da este proceso? Claro. Para responderle de la tesis, creo que hay ciertas cositas que definen las tesis en los fondos. Hay fondos que son generalistas, es decir, que se enfocan en cualquier industria y por lo general solo especifican la etapa en la que invierten o las regiones en las que invierten. Es decir, hay fondos que invierten en todas las industrias, puede ser fintech, health tech, e-commerce, etcétera, pero solamente invierten en México
o solamente invierten en Latinoamérica y solamente invierten en etapa temprana. Luego estamos, por ejemplo, nosotros somos un fondo que invierte en todas las Américas, es decir, desde Alaska hasta Argentina, Europa e Israel, pero solo invertimos en temas de movilidad y con movilidad nos referimos a transportación terrestre. Y invertimos en lead seed a Serie A. Entonces, los emprendedores tienen que revisar las tesis porque hay muy pocos fondos que abarcan todo el mundo y que abarcan todas las tesis y que abarcan todas las etapas. Entonces es eso, es revisar la etapa, porque por ejemplo, la mayoría de los PAS, o sea, es decir, de que ok, no podemos invertir, es por estas tres. Es decir, o estás muy chico o estás muy grande para mi tesis, o híjole, operas en una región en donde yo no invierto, o operas en una industria en la que yo no toco. Entonces, estas son las tres cosas que deberíamos fijarnos en las tesis. Y el acercamiento en su mayoría es, es muy sencillo y creo que es algo que a mí me encanta platicarle a los emprendedores. Al final del día, nuestra chamba es invertir. Entonces, el acercamiento puede venir desde un cold email a nuestra página de internet directamente como mi nombre es fulano de tal, aquí va mi pitch deck, estamos levantando. Creo que también es importante cuando te acerques a los fondos, acérquense ya con una idea de qué es lo que están levantando, con un pitch deck ya presentado. Importante, revisen la tesis. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando a nosotros nos llega una oportunidad de, no lo sé, retail, pues es un PAS, porque nosotros somos un fondo enfocado en movilidad. Entonces, al momento de acercarse con los fondos, es importante que se haga la tarea, revisen las tesis y compartan esta información. No debe de ser más de solamente el pitch deck y un poco de información sobre la ronda de levantamiento. Puede ser por correo. También algo que ayuda bastante es, este espacio es mucho de network, entonces si tú ves que yo conozco a alguien que tú conoces, pídele una intro, una warm intro, y así es mucho más fácil, eliminas muchas barreras de entrada y es mucho más sencillo. Y al final del día, nosotros siempre le damos apertura a la mayoría de las empresas, pero así es más sencillo como que viene referido de esta persona, vamos a escucharlo. Eh, y bueno, el primer paso es una llamada de 30 minutos en donde nos pitcheas la oportunidad, hacemos un back and forth de preguntas para entender mejor la solución y de ahí, bueno, se va internamente a discutir si es que cae o no cae la tesis, si nos interesa, si queremos agendar una segunda llamada. Y bueno, ya de ahí a partir, si sí es de nuestro interés, ahí cae la empresa dentro del procesito como de preinversión. Cada fondo tiene sus propios procesos y ahí es cuando empiezas tú a pitchar, a compartir más información, a conocer a más personas del equipo del fondo para ver si entras a diligencia, que es como el famoso due diligence, donde los fondos se meten hasta la cocina, revisan todo el material de la empresa y luego ya finalmente deciden si invertir o no invertir. Muy bien, me acabas de ganar la siguiente pregunta, que era precisamente qué evaluaban los fondos de Venture Capital antes de tomar una decisión o de incluir alguna de estas empresas o proyectos a su portafolio. Pero bueno, está buenísimo. Ahora sí me gustaría como para que no se pierdan de los que nos están escuchando, pues desde tu experiencia, precisamente, ¿qué tan importante es uno como emprendedor tener todo lo que nos acabas de mencionar, tenerlo en el radar? Pero además el inversionista, ¿qué tanto sí o no influye en su decisión de inyectar capital o del fondo hacia ciertos mercados? No sé, hace rato hablabas de la diligencia o el due diligence. ¿Qué tanto influye o no en poder decir, sabes que sí? O va muy de la mano, precisamente. Estamos en la misma tesis, es lo mismo que buscamos, es más sencillo captar a algún inversionista o atraer a algún tipo de empresa. Sí, creo que es más sencillo. O sea, sí, creo que el proceso de inversión es un poco más complejo, pero si tú cumples los primeros requisitos ya mencionados, es más fácil como eliminar estas primeras entradas, estas barreras de entrada. Sin embargo, creo que en nuestros ojos como inversionista, algo que influye mucho es el equipo. ¿Cuál es la interacción con el equipo? ¿Cuál es su background? ¿Cómo se conocieron? Por ejemplo, algo que nosotros evaluamos mucho como inversionistas es la habilidad de presentarnos el pitch, porque así como nos lo están vendiendo a nosotros, se lo van a vender a otros inversionistas, a otros partners comerciales. Entonces, nosotros le llamamos fundraising skill o habilidad para levantar capital, sumamente importante y va más alineado hacia
pues sí, los soft skills no es tanto como, ok, me hace sentido el modelo de negocio, van a cobrar bien, hay mercado. Es más bien como confío en esta persona, quiero subirla a mi portafolio, le creo potencial de que cuando las cosas se pongan difíciles va a seguir al pie del cañón. eh, y estas son, o sea, adicionales a lo que mencionaba como el hard data, estas otras cosas también son muy importantes para los inversionistas, porque al final del día no siempre va a ser bueno, no todo va a salir bien. O sea, un startup es muy complicado, entonces tienes que confiar que la persona va a tomar buenas decisiones, que no se va a echar para atrás, que está motivada, que realmente quiere hacer un cambio y que él o ella es la persona correcta para hacerlo. Entonces creo que esas cositas también hay que tomarse en consideración cuando quieras invertir en una empresa. Perfecto. Y también este tipo de elementos que nos mencionan influyen un poquito en esta oportunidad que ven los Venture Capital, ya hablando de manera regional, por ejemplo, México o América Latina en todos los países que lo comprenden, o cómo lo pueden visualizar ya hablando un poquito a gran escala. Pues creo que no hay mucha diferenciación entre regiones. Eh, por ejemplo, digo, nosotros somos un fondo basado en México y Estados Unidos, pero escuchando opiniones de inversionistas extranjeros, se hablaba mucho sobre cómo el emprendedor latino es muy resiliente. Y bueno, todos sabemos, venimos y somos países que no somos perfectos, no somos primer mundo, ¿verdad? Pero si algo sabemos hacer es trabajar, somos resilientes, aguantamos crisis, luchamos contra corriente. Entonces, eh, en cuanto a regiones, Latinoamérica fue y es como un campo verde lleno de oportunidades, lleno de mercados por irrumpir. Sin embargo, sí se ha visto un poco de retracción por parte de inversionistas extranjeros a Latinoamérica, y esto ha sido más que nada por el cambio de tendencias. Este espacio, y creo que también es una de las preguntas que me hiciste anteriormente, pero la voy a contestar. Este espacio sí es mucho de tendencias del mercado, de qué está pasando. Aquí se escucha mucho el FOMO, el Fear of Missing Out. Es decir, si hay un mercado en el que todo el mundo está invirtiendo, pues sí, la mayoría de los fondos se van a inclinar a eso. Por ejemplo, en su momento tuvimos la burbuja del fintech en Latinoamérica, en donde vimos rondas de capital enormes y donde todo el mundo estaba invirtiendo en fintech. Tuvimos la burbuja del fast delivery, lo que fue Rappi, lo que fue Joker, donde todo el mundo invertía en estas ultra fast delivery companies que crearon unicornios. Entonces sí, es muy volátil, es un mercado muy volátil y que va cambiando de región, va cambiando de industria, va cambiando de términos, y pues es parte de la naturaleza del negocio, sí. Qué interesante que uses la palabra volátil, porque de hecho también otra que escuchamos mucho y se relaciona con los fondos de Venture Capital, pues precisamente es el riesgo que se puede asociar con este tipo de inversión. Cecilia, nos encantaría que con esta experiencia que tienes y que has visto y cómo ves el mercado, pues precisamente nos ayudes a comprender por qué se asocia con este tipo de palabras que de primera mano podrían sonar un poquito alarmantes, pero en realidad verlo un poquito más en que está relacionado precisamente porque o una, son mercados que están iniciando, son proyectos disruptivos, o bien a qué nos referimos con esta palabra de decir riesgo o volátil. Creo que, y para todos aquellos inversionistas que quieran entrar como ángeles inversionistas o quieran empezar a levantar un fondo de venture capital, es importante eh, que les platique un poco cuáles son nuestras características como inversionistas. El venture capital es el instrumento de financiamiento o de inversión más arriesgado que existe en el mercado. Es decir, nosotros podemos perder el 100% de nuestras inversiones. La estadística dentro de un fondo es que de 10 empresas en donde tú inviertas, y esto es el estándar, digo, no es necesariamente escrito en piedra, pero es más o menos lo que se conoce. De 10 empresas en las que tú inviertes, alrededor de 6, 7, o sea, un porcentaje muy alto, más del 50% se muere. Es decir, tu inversión es cero. Tu dinero no lo vas a volver a ver. De estas 4 que te quedan,
una o dos te van a regresar tu inversión en 1x. Es decir, si yo le metí 1 millón, a mí me van a regresar 1 millón. Que si lo ves como, híjole, yo no tengo este apetito al riesgo, pues mejor lo meto en un instrumento mucho más seguro. Puede ser hasta el mercado público, puede ser CETES, instrumentos de gobierno, que te van a dar hasta el mínimo del 6%, ¿verdad? Aquí en el Venture Capital puede ser 1. Es decir, tu dinero no vino, se fue y vino, tal cual, que es ganancia. Y del resto que te quedan, es decir, esas 1, 2 que te quedan, esas son las que hacen home run. Esas son las que te regresan no solo tu inversión, sino la totalidad de lo que tú invertiste unas 2, 3 veces. Es decir, si tú en estas 10 empresas invertiste 10 millones, 1 o 2 te van a regresar 10 o 20 millones. Esa es la estadística. Y el chiste del juego es, pues, encontrar estas 10 para que se te mueran 6, 2 te regresen tanto y otras 2 te regresen ese múltiplo que te regrese la totalidad de tu dinero. Es importante que sepamos que el costo de invertir, aunque no tenga alguna etiqueta, ahí existe. Y el del Venture Capital es ese. Si no haces bien la estadística para encontrar estas 10 empresas y todas se te mueren, pues es parte de nosotros como inversionistas de Venture Capital. Aprendemos a tener este estómago para asumir ese riesgo y que pueda ser un write-off completo. El chiste es hacer bien las diligencias. El chiste es volverte un experto, saber en qué inviertes, apoyar a tus emprendedores, pero al mismo tiempo dejarlos operar. Al final del día, los creadores de las empresas son los que mejor saben operarla. Entonces, es eso. La realidad es que, por ejemplo, tenemos ejemplos muy famosos como lo que fue Teranos, como lo que fue, no sé, muchas historias que ya vemos ahorita que son, no sé, series de Netflix en donde era toda una estafa y la empresa no funcionó, o tal vez no fue una estafa, pero al final nunca pudieron ser rentables, nunca pudieron hacer dinero y los inversionistas se quedaron sin nada. Entonces, yo sé que lo dije un ejemplo muy ejemplificado, por así decirlo, pero tal cual. El inversionista de Venture Capital puede regresar, puede quedarse con cero de sus inversiones y asumir ese riesgo. O sea, nadie, no le puede reclamar a nadie porque es la naturaleza del negocio. Muy interesante realmente todo lo que nos platicas y sobre todo esto último que literal estás dando como ejemplos de qué tanto sí puedes ganar o no. Y estaría bueno precisamente en nuestra audiencia hay muchos inversionistas que todavía están en un proceso de aprendizaje o están incursionando en lo que es el Venture Capital. ¿Qué les dirías o qué les recomendarías a este tipo de inversionista que está considerando impulsar empresas que están también empezando a través de este tipo de inversión? Creo que el Venture Capital es a mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, creo que si un inversionista está buscando múltiplos exuberantes, pues sí, el venture capital es lo suyo. Sin embargo, si no se tiene el apetito al riesgo, pues sí, si no tenemos siempre atrás de nuestra cabeza de que podemos perder el 100% de esta inversión, puede que tal vez el venture capital no sea lo suyo. Al final del día, la apuesta, y sé que lo mencioné, pero me encanta reiterarlo, es al equipo. ¿A quién le estás apostando? ¿A quién le estás dando tu dinero? Así como nosotros le invertimos, no sé, en empresas que cotizan en bolsa y que sí, están un poco más reguladas, en este caso le estás invirtiendo a equipos, a oportunidades, a mercados que no se han atendido. Entonces, algo que nos gusta mucho a nosotros como fondo y es algo que le recomiendo a los inversionistas es alíñense, inviertan en cosas en las que ustedes se sientan, pues sí, que corresponden o que podrían aportar algo o que, no sé, si a ti te apasionan el tema de movilidad como a nosotros, invierte en temas de movilidad. Si a ti te apasiona el tema de healthcare, invierte en temas de healthcare. O sea, creo que sí es importante que pues sí, se encuentre esta pasión y en donde podríamos aportar un poco más y volverte no solamente un inversionista y esperar dinero de regreso, sino como este player y este stakeholder que pueda también agregarle a la empresa.
Muy bien, que encuentren precisamente ese interés y ganas, ¿no? Para también estar dispuestos a entrar a este tipo de inversión. Claro. Totalmente de acuerdo contigo, Cecilia. Y bueno, pues ya nos acercamos un poquito al cierre de esta conversación, que ha sido bastante interesante. Me gustaría ahora irnos a un poquito un aspecto más general. A manera de estar viendo hacia adelante, ¿qué escenario percibes para los fondos de capital emprendedor o venture capital para lo que resta de este 2020, perdón, para lo que resta de este año y el siguiente? Es una muy buena pregunta. Creo que lo que vamos bien, desde el año pasado, desde el 2023, hemos salido de una burbuja, esta burbuja que les mencioné, donde en el 2020-2021 vimos valuaciones enormes, donde salieron muchísimos unicornios, donde se retrajo un poco el capital. Ahorita estamos viviendo esa corrección, es decir, los inversionistas ya no buscamos crecimiento a billetazos, sino que ya estamos buscando crecimientos sostenibles, rentabilidad, y creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Nosotros inversionistas estamos buscando tecnologías, productos, servicios que sean rentables, que sean negocio, que eventualmente despeguen, que no necesiten dinero y dinero y dinero y dinero y se inflen, como lo que pasó en el 2020-2021, para poder subsistir, sino que realmente pueda ser un negocio y que cambie, que disrumpa el mercado, no que solamente pues queme dinero, como así lo decimos. Entonces, eso es lo que yo veo que está pasando en el 2024 y lo que va a seguir pasando los siguientes años, una corrección tanto en la mentalidad del inversionista como en el modus operandum de las empresas. Buscar rentabilidad y buscar negocios que realmente sean negocios. Muy interesante y como bien mencionas, pues venimos de unos años con cifras récord, entonces esta corrección y cautela que en algunas ocasiones se ha usado el término dentro del venture capital, pues es necesario, ¿no? Y también entrando más a detalle, nos gustaría saber tu percepción, si hacia adelante vamos a ver, además de esta corrección, lo podemos ver en fondos especializados que estén naciendo o surgiendo, o más bien los que ya están van a estar como apretando más las tuercas. Yo creo que en ambos. Yo creo que las reglas del juego van cambiando. Y así como vimos el bubble.com en los 2000, estalló la burbuja, bajó el mercado y es parte de la volatilidad de la naturaleza de este mercado. Hay una burbuja, explota y luego vuelve a bajar. Caemos, vemos esta corrección, se empiezan a emocionar los inversionistas y luego otra vez hypeamos alguna industria, se hace una burbuja, se vuelve a romper. Entonces, hoy por hoy creo que para los fondos que están naciendo y para los fondos actuales, sí apretamos estas tuercas, pero no creo que sea definitivo. Yo creo que en un par de años vamos a volver a vivir una burbuja y se va a repetir. Yo creo que es un ciclo, pero hoy por hoy todos estamos de acuerdo en estas mismas reglas del juego, que es rentabilidad. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y precisamente en esta búsqueda de rentabilidad, ¿qué potencial percibes para ciertos sectores o industrias que podrían estar repuntando en este tipo de inversiones con Venture Capital? Es una muy buena pregunta y creo que creo que mi opinión está basada en lo que nosotros invertimos, que es movilidad, y también creo que depende mucho de las regiones y la necesidad de las regiones. Por ejemplo, yo creo que a Latinoamérica le queda todavía mucho de democratizar el tema del financiamiento. Ya fue el financiamiento a empresas, ya fue el financiamiento al direct to consumer. Creo que va a tocar todavía ahí. Yo veo grandes tendencias en el espacio de la electricidad. Todo se está haciendo eléctrico, los vehículos, diferentes, o sea, todo se está electrificando, alineado a las metas de ESG que tenemos para el 2030. Esto más en Europa, más en Estados Unidos, en Latinoamérica apenas estamos agarrando. Eh, ¿Qué otras cosas podríamos estar viendo? La digitalización, softwares que te ayuden a hacer cualquier proceso transparente, que sea lo más rápido, lo más pues, sí, simple posible. Eso es ahorita lo que está tomando muchísima atracción. Y pues sí, yo creo que esas podrían ser algunas como de mis
opiniones dentro de lo que está creciendo en Venture Capital. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues precisamente acabas de mencionar un par de nuevas tecnologías o cómo esta disrupción va a estar cambiando y algunos sectores que ahí están, pero necesitan un giro. Y solamente para ir cerrando esta conversación y también para no dejarlo en el aire, pues precisamente, ¿qué papel van a seguir jugando estos fondos de Venture Capital en la innovación y en la creación de nuevos mercados y de nuevas tecnologías? Yo creo que vamos a seguir siendo ese partner para los emprendedores. O sea, esto es un trabajo de dos. Nosotros, o sea, no existirían fondos de capital si no hubiera emprendedores innovadores con visiones disruptivas. Y a su vez, estos emprendedores con innovación y ideas disruptivas no podrían construir los negocios sin fondos. Entonces, creo que es un matrimonio, así lo llamamos. Es un matrimonio que dura de 5 a 7, 10 años y vamos a continuar siendo ese impulsor en el emprendimiento. Sí creo que nosotros de cierta manera somos quienes tenemos la pauta y ponemos las reglas del juego, entonces espero seamos más responsables, a mí en mi opinión me encanta que ahorita estemos enfocados en rentabilidad, porque pues sí, en su momento cuando había mucho dinero en las calles y se quemaba como loco, terminó de nuevo en una burbuja que tronó y que al final, pues no sé, hubieron muchos despidos, cerraron muchas empresas, hubo mucha bancarrota. Y ahorita estamos haciendo las cosas un poquito más alineados de nuevo a invertir en negocios que sean negocios. Entonces, yo creo que vamos a continuar siendo ese juez y parte y ese apoyo a los emprendedores para crear nuevas tecnologías. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Cecilia. Hemos llegado al final de esta conversación. Nuevamente, gracias por tu expertise, por tu conocimiento y bueno, darnos una visión más clara de este mercado y este tipo de inversión. No, hombre, un gusto, Evelyn. Feliz de poder aportar al ecosistema y cualquier cosa no duden en buscarme en LinkedIn o en las redes sociales de Proesa Ventures. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días y no olviden darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales que nos encuentran como @WorthitCapital. Nos escuchamos pronto.